Hola, hola, buenas tardes. Vamos a conectarnos con nuestra invitada de hoy, Luciane. Vamos a mandarle un mensaje para que se pueda conectar con nosotros. Y para hablar de un tema muy importante que son las creencias, cómo nos afectan, de dónde nacen, cómo se pueden modificar, qué importancia tienen en lo que vivimos habitualmente. Esperemos que nos conectemos rápidamente para no perder tiempo, porque pasa volando nuestro tiempo aquí. Vamos a saludar a todos los que se conectan en este momento. Estamos tratando de conectarnos. En Brasil es 1 hora menos. Veamos qué acontece con esto. Ya habíamos hablado un tiempo atrás de las creencias, pero ahora vamos a tener una especialista que es formadora de coach en neurolingüística a nivel internacional. Aquí estábamos con Luciane, que tiene que entrar a conversar con nosotros. Le invitamos a esta conversación de esta tarde. Olá, Marcelo, Luciane, ¿qué tal? ¿cómo estás? Estoy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien también. Gracias. Es de tarde o es noche allá? Aquí es noche. Aquí es Boa noite. ah, Boa noite. buenas noches. Sí, Ajá, buenas noches. perfecto. Ahora son en Brasil, hora de Brasil es como la misma de Chile, pero en Mato Grosso, que es mi ciudad, es 1 hora Hay 1 hora menos. menos. Esto. Es un gusto de tenerte acá y escuchar tu portuñol. Ah, sí, por favor, mi portuñol. Yo, Tu yo portuñol. empiezo pidiendo perdón. Perdóname por mi portuñol, No, pero creo que vamos a nos comprender. Sí, vamos a ir mezclando porque tienes también fans de Brasil que van a estar ahí conectados al vivo. sí. ¿Y cómo Bueno, es? Luciane. Sí, Ah, dime nomás, ¿algo me iba a decir? sí, yo iba a preguntarte cómo estás. ¿Cómo estás? Todo bien, muy bien, todo bien. Optimista. Alegre de tenerte acá en esta conversación de hoy día viernes. Qué bueno, Te voy qué a bueno. presentar porque muchos acá los que nos están viendo no te conocen y voy a contarles que tú te graduaste primero de contable, o sea, era contadora, después psicóloga, terapeuta en varias disciplinas, Sí. facilitadora de Saika. Saiku, ¿cómo se llama? ¿Cómo se pronuncia? Saikei, Saiku. esto. Ajá, Saiken. Ok. Coach integral, coach financiero, hipnoterapeuta, profesora en Brasil de HCN y Chile también. Meta y Practitioner PNL, autora de libros, o sea, hay mucha experiencia además. ¿Sí? Un Y una poquito. activa promotora de videos en Instagram también. Te he visto. Sí, también. A mí me gusta, a mí me encanta. Es muy bueno, es muy entretenido. Bueno, la idea de la conversación de hoy quería que verse o que se trate de las que son las creencias. ¿Cómo definirías tú las creencias? Yo no le escuché. Sí, ¿Cómo ¿Cuál es tu definición de creencias? sí, las creencias, bien, las creencias son nuestra mejor percepción de la realidad. Por ejemplo, si yo pienso que yo tengo razón. Y si yo pienso que no puedo, yo también tengo razón. Entonces, son nuestras mejor percepción, la manera como veo la realidad, como creo también esa realidad, como miro el mundo, por ejemplo. Y según tu visión, ¿por qué ha tomado tanta importancia últimamente hablar de las creencias?
¿ah? Como que todo versa sobre las creencias, que hay que cambiarlas, que no hacen mal. ¿Por qué tanto éxito tienen las creencias hoy en día? Sí, por ejemplo, Marcelo, por ejemplo, si yo tengo creencias potencializadoras que me Ujú. suben arriba y también creencias que me abajo, que me pongan abajo, para abajo. Entonces, mira, si hoy no tengo una realidad, un resultado que quiero, tanto personal, en mi familia, en la salud, en trabajo, en los negocios. Entonces, ahí, ¿qué puedo hacer? Es porque tengo creencias que me limitan, que traban mi vida, por ejemplo. Entonces, a mí me gusta, a mí me encanta mucho. Y yo soy, mi hija, por ejemplo, siempre está hablando, mi madre se ponga como a hacer una búsqueda como el Google en la cabeza de las personas, a buscar creencias limitadoras. Sí, hago esto, sí, porque yo sé que cuando cambiamos estas creencias limitadoras para creencias potencializadoras, hay ahí una transformación, un cambio muy grande en las personas, en la vida, en los negocios. Entonces, si hoy usted no tiene los resultados que quieres, que no está contento con estos resultados, significa que hay que cambiar tiene que cambiar las creencias, porque hay ahí una creencia limitadora. Porque si pensamos cómo funciona, cómo es nuestra construcción mental cognitiva, por ejemplo, Ujú. tenemos pensamientos que me producen emociones, que reacciones fisiológicas y después comportamientos. Y de esos comportamientos, las acciones me producen los resultados. Entonces, si yo tengo una certeza absoluta positiva, ¿sí? Que voy a ganar, que voy a lograr algo, si yo tengo esta certeza, esto va a producir en mi mente emociones positivas, emociones, reacciones. Yo voy a quedar con mi físico, con mi cuerpo Tu en óptimo fisiología. estado. Fisiología, sí, mi fisiología estará bien. Y también yo tendré actitudes positivas. Y claro, sin ¿No? duda, resultados. Yo voy a lograr. Por, por Ahora, supuesto. el contrario también es una verdad. Nosotros, de alguna u otra forma, actuamos de acuerdo a lo que creemos, básicamente, ¿cierto? Esto Y es, es así. Y estas creencias, conjuntamente con lo que tú dijiste, con emociones, con reacciones, con sentimientos, con sensaciones, con comportamientos, nos definen, de cierta manera, cómo nos expresamos en el mundo. sí, Y la pregunta es, ¿cómo, dónde y cuándo adquirimos esas creencias? mira, eh, nosotros contestamos el mundo, por ejemplo, vivimos en el mundo basados en nuestras experiencias pasadas. Ujú. Cuando somos niños, sí, aprendemos de nuestros padres y las creencias limitadoras, por ejemplo, las creencias tanto limitadoras como potencializadoras, creamos la mayoría en nuestra niñez, de 0 hasta 8 años, por ahí. Pero siempre también vamos adquiriendo nuevas creencias, pero la mayoría es ahí, en nuestra infancia, en nuestra niñez. Entonces, Y eso, sí, no, sí, sí, dale. sí, si venga de ahí, de nuestra construcción de la realidad, de la vida. Entonces, seguimos adelante con la vida, siempre basado en nuestras experiencias pasadas. Entonces, traemos para el futuro, para el presente, y miramos el futuro también de acuerdo con que nosotros creemos. Pero ¿por qué es más fácil que los niños adquieran de manera inconsciente o de una manera de un lenguaje no verbal o conductual de los padres
conducta, incluso hasta problemas de los adultos, tiene que ver algo con su plasticidad neuronal, las ondas cerebrales, algo tiene que ver con eso. Yo creo, porque, y también, por ejemplo, con la persona de autoridad de nuestros padres, por ejemplo. Mi padre, mi madre es una persona que es una referencia para mí. Y por ejemplo, también los profesores de este momento también son responsables, vamos a decir, por así decir, que para la constitución de estas creencias. Porque cuando somos niños, las personas son niñas, que hay ahí una autoridad, una figura de autoridad, una persona que es una autoridad. Y que mi padre hablaba cuando era niña, era una verdad para mí. Yo creía mucho en esto. Por ejemplo, yo tenía una creencia, Marcelo, que a mí, yo soy hoy es interesante hablar. Yo creía que yo era una persona muy rica. Yo tendría mucho dinero. Entonces, porque Millonaria. sí, millonaria, esto. Mi padre. Pero vivíamos con muy simples, teníamos una vida muy simple, no tenía muchas cosas, nada de eso, pero nada de plata también. Entonces, pero mi padre decía siempre que era muy rico, porque tenía siete hijos. Y yo creía que era rica, así también. Pero cuando yo llego en la escuela, yo empiezo a mirar los otros chicos y, espera, hay una diferencia. Yo no soy rica, yo no tengo nada ahora, yo no tengo dinero. Entonces, en aquel momento, yo pensé, ¿por qué mi padre hablaba sobre riqueza? Entonces, claro, hoy yo comprendo que mi padre, para él, riqueza es la familia, una familia grande, una familia feliz, saludable. Entonces, Saludable, ¿sí? sí, entonces ahí está. Y para mí, cuando yo pienso, y mi padre siempre decía también para nosotros, para sus hijos, ¿no? Para mis hermanos, para mí, que todo que yo quería, yo podría lograr. Yo tendría que trabajar, claro, para eso, trabajar, estudiar mucho. Entonces hoy yo soy una mujer que a mí me gusta mucho estudiar. Siempre yo pienso en esta charla. Entonces, para los niños, aquello que sus padres hablan, por ejemplo, yo tengo 3 hijos, o que nosotros hablamos para nuestros hijos en cuanto a niños es muy importante. Con palabras positivas, con palabras con motivaciones, que siempre para seguir adelante. Realzarlo, Sí, para realzarlo. sí. Bien, ¿eh? Esto como que nosotros actuamos de una manera inconsciente o reaccionamos automáticamente frente a lo que nos pasa, ¿cierto? ¿Cómo podemos hacernos conscientes de si tenemos esas programaciones que nos están haciendo, digamos, tropezar o son negativas o no nos permiten alcanzar nuestro objetivo? ¿Cómo nos podemos hacer conscientes de aquello? Bien, una de las cosas para hacer esto consciente, porque nuestras creencias están más en nuestro inconsciente. Sí, como que 5% en el inconsciente y 95% en el inconsciente. Entonces, para traer esto para el consciente, yo necesito mirar para mi vida. ¿Cómo está mi realidad? La realidad que yo estoy viviendo. A mí me gusta de esto. Yo estoy contento con la vida que tengo, con los relacionamientos que tengo, con mi trabajo, con la plata que tengo también. Mi vida financiera está de acuerdo. A mí me gusta de esto. Y si no, en este momento, yo no estoy logrando lo que quiero, hay ahí trabas como límites. Entonces, en este momento, yo tengo creencias. Y claro, una de las cosas que puede, entonces ahí es claro que una puntuación
que hay creencias en este momento. Entonces, si yo quiero, si es realista, si yo pienso en algo que es real, que es posible, ¿y por qué no logro? Porque a mí tengo ahí en mi mente alguna cosa que no está bien, que son las creencias limitadoras. Y otro momento que yo puedo también percibir que hay creencias cuando las emociones, a reacción emocional frente a un fato. Se pasa un fato y yo tengo una reacción desproporcional, como que fuera del patrón, ¿sí? Entonces, ahí en este momento también hay, es un punto que las personas pueden percibir que hay creencia ahí, en este momento. Entonces, el autoconocimiento es mirar para dentro de sí, hacer terapia, a veces hacer procesos de coaching, por ejemplo, con también procesos de PNL, también en este momento van a ser un apoyo muy grande para cambiar esto, ¿no? En este momento. No sé si te contesto. Pero sí, está súper bien. El punto es cómo conciliar lo que tu subconsciente trae para que se manifieste y se integre con lo que tu consciente quiere o tu voluntad. Eso es lo complejo. Sí, pero yo pienso un poco diferente. Yo creo, A ¿sabe, ver, Marcelo? Yo creo que es muy fácil hacer eso. Yo creo. eso quiero escuchar. Yo creo que es fácil hacer este cambio. Porque mira, si mi consciente están ahí, mis pensamientos, aquello que tengo conciencia en este momento. Y donde mi inconsciente habla, por ejemplo, se habla, ¿no? Claro, mi consciente siempre está hablando. Nuestro inconsciente habla en las sensaciones. Entonces, en las reacciones fisiológicas, en este momento, si yo estoy atenta, que yo estoy pensando, yo pienso, yo voy a lograr una venta, por ejemplo, yo voy a lograr esta venta, pero mi sensación, la sensación, yo creo que no. Mi sensación es diferente. Entonces, en este momento, no hay una congruencia con pensar y el sentir. Ujú. Para que yo cambio este momento, para que yo haga un cambio de estas creencias, yo necesito pensar y sentir de la misma forma. Por ejemplo, yo tengo que sentir también que yo voy a lograr esta venta, por ejemplo. Entonces, no solamente pensar. Entonces, si yo pienso que yo estoy pensando algo diferente de lo que estoy sintiendo, con una desconfianza, alguna cosa que está, algún incómodo en ese momento, hay Una duda. una duda, gracias, hay una duda. Entonces, en este momento, Marcelo, es un señal visible esto, que hay una Visible, creencia. ¿sí? Sí, visible que hay una creencia ahí. Y hay que se cambiar, tiene que cambiar, porque si Hay no, que cambiar. hay que cambiar, si no, no Según, logra. sí, exacto. Según lo que yo entiendo, por ejemplo, el éxito o el fracaso se relacionan con el tipo de creencias que poseemos. Sí, claro, sin duda. Si las personas, si la persona, por ejemplo, una persona exitosa, ¿sí? Un ejemplo, una persona exitosa Ujú. siempre va a tener, siempre, na verdad, casi siempre, claro, nosotros solamente tenemos creencias exitosas. No, tenemos siempre, porque somos personas que sentimos tanto emociones, necesidades, tenemos necesidades atendidas o no. Entonces, en este momento, también tenemos parte de nosotros que son limitantes y también potencializadoras. Potenciadores. En este momento, claro, una persona exitosa, sin duda, es una persona que
tiene mucho conocimiento de sí mismo, un conocimiento de sí mismo, que sabe, que sabe de sus limites, por ejemplo, que conoce sus limites, que también, por ejemplo, que conoce sus limitaciones y también sus potenciales. En este momento, si no estás logrando algo, yo voy a caminar para que esto pase, para que esto aconteça. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer alguna cosa, yo quiero tener éxito en algo, cualquier cosa, nosotros tenemos que creer, hay ahí yo creo en esto, que en este momento tenemos que creer que yo soy capaz de realizar todo lo que quiero. Yo tengo una fagulha, una centella divina, algo muy fuerte dentro de nosotros, que vamos a hacer con que todos logremos. Entonces, en este momento, porque uns conseguem, uns logran, outros não. Eu tenho que fazer perguntas para mim mesmo. E as perguntas, neste momento, vão clareando esto, aclarando o que está que não está tão aclarado assim, que está oculto, que está com sombra, por exemplo, neste momento. Cuando nosotros nos vemos reflejados en lo que nos pasa, habla de una creencia, por ejemplo, ¿cierto? Pero ¿y qué pasa con la creencia colectiva? Por ejemplo, que en Estados Unidos todos tienen que ser exitosos y te genera una presión sobre ti. Eso también es como un elemento del entorno que potencia tu propia creencia. Bien. Yo pienso lo siguiente, Marcelo. Nosotros tenemos tres estilos de enfrentamiento frente a alguna situación. Claro que en este momento hay sí, con las creencias colectivas, con el inconsciente colectivo, por ejemplo. Con el inconsciente, claro. Las personas van a sentir esta presión mucho más, ¿no? Do que las otras. Por ejemplo, nosotros de Brasil vivimos la vida como, vamos a vivir hoy, vamos a vivir mañana. Entonces, claro, somos personas más como que levamos la vida con más leveza, con más, sin presión. Más liviana, más... Sí, sin tanta presión. Ahora, si yo soy presionado a hacer alguna cosa, porque todas las otras personas están haciendo en este momento, yo siento tanta presión que si yo no tengo una maturidad emocional, hay mucho sufrimiento y mucho dolor emocional. Por eso las personas, por ejemplo, en países del primer mundo, son muchas personas que que cometen suicidio, sacan la propia vida por cuenta de esta presión. Entonces, en este son momento... Más fríos. Son más fríos también emocionalmente. Sí, emocionalmente más fríos, pero son emocionales. Las personas que dicen, no soy emocional, tanto así, yo soy frío, pero sí, estas personas son mucho más emocionales do que las personas que dicen que no, que son sensibles, por ejemplo. Porque ahí hay un paradójico. Yo siento, pero yo no puedo sentir. Hay como una pelea en su mente en este momento. La paradoja. Sí, una paradoja, esto. Y es cierto, por ejemplo, que si tú tienes una creencia, cualquiera sea, te conecta con un grupo determinado que piensa similar. Es como un atractor para sentirme cómodo, perteneciente a eso también. Sí, esto es. ¿Se acuerdan del rapport? Sí, claro. Estamos haciendo la búsqueda de estar cerca de las personas que piensan como nosotros, porque nos sentimos ahí más tranquilos, sin tanta presión. Entonces, vamos también como un atractor a atraer a estas personas.
claro que no es una fuerza del além, no es esto, del otro mundo, pero nuestra misma, porque vamos a seguir haciendo acciones que van a nos aproximar de estas personas que piensan como nosotros, Ok. como yo pienso. Las creencias no permanecen en el tiempo, ¿cierto? Pueden ir mutando, se pueden ir desapareciendo, integrando otras, son como dinámicas, Sí, claro. o siempre quedan, ¿sí? Sí, sí, elas se cambiam com o tempo. Por exemplo, quando eu era niña, eu pensava, eu creía em coisas, por exemplo, que na luna, tinha aí, havia cavalo, né? Alguma coisa assim Un parecida. caballito. Sí, pero depois, claro que não é verdade. Eu creía, por exemplo, eu creía que as pessoas em Navidad llegaba un señor, un bello, ¿no? Trayendo un presente, pero después no es verdad. Para mí, por ejemplo, yo creía que dinero en la infancia, en la niñez, era para comprar dulces, así es só para esto. Y vamos cambiando con el tiempo, vamos cambiando siempre por cuenta de una necesidad, de creer em outras coisas, porque aqui as crenças se quedam de moda também, né? Se quedam de moda. Eu não quero mais crer nisto, porque agora eu participo de um grupo de pessoas que não creem na mesma coisa que eu. Então, eu quero também participar de um grupo de pessoas que é diferente de mim. Eu necessito cambiar. De todas maneras. Pero hay algunas creencias que cuestan removerlas, que necesitan terapia, parece, ¿no? Como Sim. cuando fuiste abandonado o tus padres no te dieron el amor suficiente y tú te crees que no alcanzas para ser amado. Eso no creo que se va a ir mutando en el tiempo, no va a mudar solo, ¿cierto? Sim, eu ¿Qué creio. opinas tú? Sim, muitas pessoas. Dependendo, por exemplo, há pessoas que logran esto sola. A veces, claro, a veces. Pero hay ahí una necesidad de un apoyo, de una ayuda, de terapia. Por ejemplo, creencias de merecimiento. Merecimiento. Merecimiento, que yo no soy merecedora de una vida abundante. Yo no merezco tener ahí conmigo una persona que me gusta. Yo no merezco un trabajo que es abundante, yo no merezco. Entonces, hay creencias ahí de ser abandonado, por ejemplo, por sus padres, que en este momento son creencias que nosotros decimos muy arraigadas, ¿eh? Que hay Arraigada. raíz esto, Profunda. muy profunda, Sí, raíz. una raíz muy profunda. Entonces, en ese momento, com a terapia, claro, isto vai mais cambiar mucho más rápido. Eso que acabas de decir del merecimiento, por lo que entiendo, sostiene una creencia limitante. ¿Qué otras cosas pueden sostener a una creencia limitante desde tu conocimiento, Luciana? No comprendí qué habló. ¿No entiendes? La creencia limitante, como acabas de mencionar, el merecimiento es una de ellas, ¿cierto? Que la sostiene, que la mantiene en el tiempo. Ah, ¿Qué sí. otras condiciones también pueden generar que mantener esas creencias limitantes en el tiempo? Aparte del merecimiento. Sí, por ejemplo, la repetición de fatos, de acontecimientos De hecho, que se repitiendo. En este momento van ahí, como decía un profesor que yo tuve en la universidad cuando yo hacía psicología, él decía que era un profesor de... Ay, ahora me olvidé su nombre, pero decía que las frustraciones, yo tengo una frustración cuando yo soy niño, después frustro nuevamente, hay una otra frustración parecida con el mismo modelo, por ejemplo, más otra, en este momento hay ahí una fixación. Es un profesor se fija. una fijación.
¿sí? Fijación. Hay una fijación, esta palabra, sí. Se fija. Se fija, en este momento, se fija. Y este que se dado, que se fue repitiendo siempre, 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 se crea como que una raíz muy profunda. Entonces hay una necesidad, y después hay una necesidad de acompañamiento porque la persona llega a quedarse con doenças, enfermedades psicossomáticas, ¿no? Enfermedades. Con enfermedades. La semana pasada estuve hablando con una doctora española que era biomédica y ella dice que detrás de todo sufrimiento hay una creencia. Sí, yo ¿Qué creo se esconde también. detrás de una creencia? ¿También? ¿Compartes eso? Sí, sí. ¿Compartes eso? Porque yo estoy de acuerdo. Por ejemplo, a mí me gusta estudiar sobre psicosomática también, la medicina psicosomática. Entonces, yo trabajo mucho con liberaciones de traumas congelados en el cuerpo. Entonces, en ese momento, toda doença, toda enfermedad es un camino de solución. Pues nuestro inconsciente encuentra para solucionar alguna cosa. Y mira, sí, nosotros, hay un estudioso, un científico llamado Bruce Lipton. Bruce Lipton, sí. Sí, ¿conoce? Es su libro como un libro. Mira. Esto, la biología de la creencia. La biología de la creencia. Sí. Cuando yo conocí este libro, Marcelo, a mí me encantó mucho porque él hablaba que si yo cambio la creencia, yo cambio la constitución, esto de la célula, la biología. Entonces, en este momento fue que yo fui a estudiar sobre Psyche. El Psyche, sí, el Psyche con la definición, mucho conocimiento, las informaciones, los artículos de Bruce Lipton también. Entonces, mira, sí, si yo cambio una creencia, yo cambio la biología de mi cuerpo, la biología. Entonces, sí, es claro que detrás de toda enfermedad hay una creencia. Interessante que uma vez eu hice um trabalho em um hospital oncológico de pessoas com câncer. ¿Con cáncer? Sí. Entonces, interessante que el momento que mais havia dolor, sofrimento emocional, era quando as pessoas recebiam seu diagnóstico, eram diagnosticadas. Porque neste momento se instalava aí crenças. Se instalava crenças, por exemplo. Então, agora, este papelito, né, um papelito ou um diagnóstico, vai a direcionar minha vida. Porque uma etiqueta ou um rótulo? Sim, uma etiqueta, um rótulo. Então, minha vida está aqui, nesta etiqueta, etiquetado. Então, quando... porque eu hablo sobre isto porque meu marido tuve um câncer em 2013 e neste momento eu trabalhei muito com ele o cambio de crenças, muito. Trabalhamos muitas vezes cambiar suas crenças, cambiar o diagnóstico do médico e depois, então assim, a expectativa, todo. Sim, todo. Então passou por um momento, claro, foi doloroso, tivemos dolor, claro, sofrimento, pero se passou, se quedou livre de todo esto, né? Então, está bem, muito bem, graças a Deus. Então, assim, há cambio, quando cambiamos nossa mente, cambiamos todo, nosso corpo, nossa biologia e também em la vuelta. O sea, las ideas y las percepciones, en el fondo, influyen en nuestra biología, finalmente. Y de hecho, Bruce Lipton habla ahí de los efectos placebo y nocebo, ¿ah? Que es la gente que cree en algo y pone la fe en eso que le dicen y resulta que obtiene resultados de acuerdo a su creencia. Sí, es interesante que mi padre cuenta una historia que una vez se quedó perdido en un sitio
porque su carro, su coche sofreu um problema, alguma coisa, teve um problema em seu coche. E tinha aí com mais três amigos. E se quedou como que 3 dias neste sítio, neste local, sem comunicação com nadie. E meu padre conhecia, por exemplo, sementes de árvores. Le conocía, él conocía. Entonces se sacó algunas sementillas y guardó, y se guardó en su bolso. Las semillas. Semillas, esto, gracias Marcelo. Semillas. Las semillas. Y guardó las semillas. Y un amigo tenía un dolor de cabeza muy grande. Empezó un dolor de cabeza y empezó a preguntar, ¿quién tiene una medicina, un remedio para mi dolor de cabeza? E meu padre não tinha nada, tinha as sementilhas solamente. Pero meu padre sabia que aquelas sementilhas poderia se comer, não era No algo... tenía efecto médico. Sim, tinha. E meu padre pensou, eu vou dar essas sementilhas como remédio. E meu padre le disse, olha, mira, há que tomar uma sola. E uma solamente, se toma duas, vai a quedar-se muito malo. Então, uma sola, porque há um efeito muito grande com uma sementilha. E meu padre conta que este homem, por exemplo, que 2 horas depois não sentia mais nada, estava bem, se passou bem. Em el outro dia, outro amigo, se quedou também com dolor de cabeça e foi até meu padre. Eu necessito de um remédio de uma sementilha. Mi padre também deu, pero esta sementilha não era uma medicina, não era uma medicina. Então, pero la creía que era, porque mi padre, com segurança, dijo, né? Uma sola. El poder de la creencia. Sí, es una creencia. Entonces ahí... Así como creemos cosas que nos pueden ayudar, ¿cómo nos podemos proteger de lo que no debemos comprar? Por ejemplo, lo que nos dicen en la televisión, las noticias, todo esto que está pasando, que todo es grave, que el mundo se acaba. ¿Cómo nos alejamos de eso? Para que no nos afecte, porque permitimos que compramos esa información y después nos afecta. Sí. Nos deprimimos, nos enfermamos. Por ejemplo, creer que, por ejemplo, yo tengo un curso que llama Empodere-se Vencendo Medos, ¿no? Y una de las cosas que nosotros vamos a construyendo este miedo interno en nuestra mente es una forma, por cuenta de las informaciones que recebemos todos los días. Entonces ahora, por ejemplo, vivimos en un momento muy difícil en todo el mundo. Pero, ¿por qué algunas personas están siguiendo bien y otras no? Porque, ¿qué hacer en este momento? No mirar la televisión, la tele. Claro, yo tengo que saber qué pasa en el mundo, pero no en todo el momento. Yo necesito mirar y fijar mi atención en aquello que tengo control. Porque cuando yo fijo mi atención en algo que no tengo control, en este momento, empiezo a sentir miedos, ansiedad, frustración. Yo empiezo a hacer una construcción de una historia irreal en mi mente, una historia futura que no es verdad. Entonces, para que yo alejo de esto, es alejar mismo, no mirar las noticias, no mirar, claro, saber qué pasa para comprender también, para no se quedar fuera de la realidad, pero no tanto, porque ¿qué yo puedo controlar en este momento? O sea, yo puedo controlar y quedarme en mi casa, utilizar, lavar las manos, hacer las higienes necesarias, solo higiene. Esto. Higiene necesaria, solo esto. Eso. ¿Qué más yo puedo hacer? Eso que acabas de decir tiene que ver en el fondo que el poder de una creencia tendría que estar relacionado con el contexto que está experimentándose, ¿o no? La persona.
Sí. ¿Y qué puedo ¿Sí? hacer en este momento? Que es un contexto diferente para todos, muy diferente. No pasamos nadie nadie pasó algo así. Entonces, en este momento, yo necesito ayudar mi mente. ¿Cómo? Alimentar mi mente de pensamientos positivos, de afirmaciones también, afirmaciones positivas. Hay un ejercicio que a mí me gusta, por ejemplo, imaginar el futuro muy bien. Imaginar el futuro muy bien, en este momento yo trago para el presente la sensación, el pensamiento, y en este momento hay ahí un cambio de estructura. Entonces es un ejercicio que ayuda mucho a cambiar también las creencias, este contexto de pensamientos. Ese es un modelado que tú traes esa imagen, esa sensación de cómo vas a estar bien en el futuro y lo traes al presente, Sí, sintiendo, teniendo las emociones del momento, y eso te aumenta la defensa y el sistema inmune y te protege de las enfermedades y de andar deprimido, andar triste, ¿cierto? ¿Eso es lo que sucede? sí, sí, es verdad. Sí, esto es un ejercicio simple y muy fácil de hacer. Y claro, dependiendo de la persona, si hay alguna cosa más fuerte, ¿no? Una emoción, una ansiedad, un miedo más fuerte, hay que procurar una terapia, una ayuda, un apoyo profesional, claro, sin duda. El significado que le damos a las cosas tiene que ver con nuestras experiencias pasadas, básicamente, o solamente porque lo vemos reflejado en otros o a través de la información y lo adquirimos para nosotros y le damos significado a las cosas que nos pasan. ¿Cómo opera ese sistema del significado que uno le da a las cosas? Si traemos del pasado, por ejemplo, ahora si usted me habla con una palabra que yo no conozco, yo voy a pensar, ¿qué significa esto? No, no conozco esto. ¿Eh? Entonces, aquel, en este momento, si yo estoy mirando un contexto, siempre mi mente va a hacer un ejercicio, por ejemplo, de una búsqueda transderivacional. Como vai a hacer como Google, como si yo digito el Una Google, búsqueda. una búsqueda. Entonces, yo estoy haciendo una experiencia ahora, por ejemplo, pasando por una experiencia, y si yo nunca he pasado por esto, entonces, en ese momento, yo voy a hacer un primer registro de esto, ¿sí? Hay un primer registro. Pero por mi mente va a hacer una búsqueda. Si será donde yo tuve algo parecido. Y si no tengo algo parecido, yo voy a hacer ese registro ahora. Entonces, si a mi reacción, por ejemplo, hay una interesante historia. Una vez, un chico que yo atendía, un chico en terapia, en ese momento fue en terapia. Y él llegó en mi oficina y había ali algo con un olor como que de ambiente, un olor de ambiente, un cheiro de ambiente, ¿no? Para mí era bueno, para mí era bueno. Pero después de este caso, nunca más yo dejé en mi oficina algo que tenía olor, un cheiro de perfume, una perfumaría, nada. Porque este chico me dijo, ay, y se quedó malo, llegó hasta un poco bien, pero después se quedó malo. Y habló, y yo hice una pregunta, ¿qué pasa en este momento con usted? Llegó más o menos y ahora está muy malo. Yo pienso, hay un olor aquí que es interesante. Entonces yo empecé a hablar con él sobre este olor, hacer preguntas, de claro, y después me dijo que este olor se parecía con el olor de su abuela. Cuando su abuela estaba nerviosa con él, era muy nerviosa, peleaba mucho con él, con toda la familia.
él no le gustaba a su abuela. Entonces, mira, su mente en este momento, por cuenta del sentido, es una búsqueda con un registro de una experiencia pasada. Y eso lo podemos cambiar, ¿o no? Sí, claro, y después cambiamos, ¿no? Pero con el contexto, para ejemplificar que el contexto, mi mente hace una búsqueda basada en mis experiencias pasadas. Esto de una forma muy rápida, que yo no percibo, ¿no? Nosotros no percibimos, pero no es esto que se pasa en nuestra mente. Pero eso es porque el cerebro quiere hacer las cosas más fáciles y más rápidas para gastar menos energía y ¿Sí? también para evitar el miedo, porque una cosa nueva siempre genera un estado de tensión, ansioso, o las expectativas no se cumplen y eso también la gente, el cuerpo en el fondo no quiere experimentar esas sensaciones. Sí, claro, esto es. Y es interesante que usted acaba de hablar, porque nuestro cerebro, hay un autor llamado Nassim Taleb, del libro Antifrágil. Antifrágil, ele dice así, que cuanto más nosotros pasamos por momentos de estrés, como que agentes estresores, tenemos ahí, creamos una habilidad muy grande de cambiar las cosas. El pensamiento, la decisión, tomada de decisiones, pensar más rápido. Pero nuestra mente hace siempre está siempre buscando estar más tranquila. Pero él nos dijo que tenemos que provocar, hacer una provocación de estar en momentos de estrés para entrenar nuestra mente. Eso es, el estrés nos está forzando a ir hacia otros lugares permanentemente. Las creencias de alguna manera condicionan nuestras elecciones, ¿cierto? Las decisiones que tomamos. Sí. Pero cuando esas decisiones no son las adecuadas para uno y no nos damos cuenta de aquello, ¿cómo podemos reemplazar primero el objetivo que tenemos planteado primero? ¿Ah? Mi meta, no llego a esa meta, no logro alcanzar esa meta. ¿Ah? ¿Será acaso que hay una creencia que no me lo permite? ¿O será que me faltan algunas herramientas adicionales? Bien, a mí en este momento, a mi forma de trabajar, por ejemplo, es hacer una búsqueda de creencias, por la primera cosa. Porque a veces, sí, puede ser que hay falta ahí de una herramienta, pero también puede ser que hay una falta de herramienta, esta persona sigue ahí y también como que muy lento, ¿no? Está lento el cambio con lentidão, como esto que voy a hablar. Lentitud. Lentidos. Lentitud. Lentido. ¿No? Lento. Lentos. Pero entonces yo voy a hacer luego, por primera cosa, un cambio de creencias. Una búsqueda, si hay una creencia, porque si saco esta creencia, él se va por él mismo a hacer más conexiones, hay ahí más va a tener una amplitud de su mente mucho más grande en este momento. Aquí nos mandaron el dato del libro, dice Antifrágil, cosas que se benefician del caos. Libro de Nassim Nicolás Taleb. Taleb, esto es que yo... Ahí me están informando aquí una persona que nos está viendo, así que le agradecemos a Humberto. Mi marido, es mi marido. Sí, pues con razón, pues. Viene con banderas, con de todo. ¿Por qué los pensamientos positivos no son lo suficientemente fuertes como para condicionar un cambio en el cuerpo y en la vida de las personas? Porque siempre se dice o se dijo que pensando cosas positivas iba a cambiar todo, pero resulta que eso está por tu deseo, por tu conciencia, y no alcanza a hacer un cambio profundo en el inconsciente o en el subconsciente. No, pero... ¿Qué le falta? Porque falta el cambio, porque, por ejemplo, podemos pensar, si la persona no tiene ahí
una herramienta para cambiar la creencia, entonces puede ser, claro, va a lograr esto con un poco más de tiempo. Va a necesitar un poco más de tiempo, pensar y sentir, como pensar, hacer las afirmaciones. Entonces va, por ejemplo, se delongar un poco más. Pero, ¿cómo se funciona nuestra estructura cognitiva? Tenemos creencias, tenemos pensamientos que me producen emociones, reacciones fisiológicas y comportamientos. Y claro, resultados. Pero lo que sustenta un pensamiento son las creencias, que están más abajo. Es la estructura más baja de nuestra mente, las creencias. Entonces, nosotros cambiamos nuestras creencias, cambiamos las creencias, generamos en el fondo una realidad diferente. Sí, claro, sin duda. Pero también, por ejemplo, si solamente cambiar la creencia y no hacer la acción, no hacer una acción, yo necesito hacer. Yo necesito trabajar en este momento, me poner en acción para, como esto fundamentar más la creencia, la creencia positiva. Okay. ¿Cómo? O fortificarla. Esto, gracias. Fortificar esta creencia positiva. Yo necesito hacer la acción. Entonces, puedo cambiar mis pensamientos, puedo cambiar mis creencias, pero si no hago nada, no me pasa nada. No voy a cambiar. Hay que reforzar eso con hábitos, con repetición. Con acciones. ¿Por qué nos cuesta tanto a las personas, a los seres humanos, cambiar? Por cuenta de nuestra tendencia natural, tenemos una naturaleza de hacer una búsqueda para lo que es que no gastamos mucha energía. Necesitamos estar ahí con seguridad. ¿Y dónde tenemos seguridad? En nuestra zona de conforto. Entonces, en lo conocido. Esto es aquello que nos es conocido. Entonces, el desconocido, no sé si voy a me acostumbrar allí, si voy a estar seguro en aquel momento. Y nosotros, seres humanos, necesitamos de seguridad. Aquilo buscamos siempre lo que conocemos. Las creencias hablan de lo que tú sientes, o sea, más que lo que sientes, de lo que piensas y de tus valores asociados a algo, ¿no? Sí, yo creo en X cosa. Sí, eso te permite detectar. Perdona. Te permite reconocer cuáles son los valores, lo importante para esa persona a través de lo que expresan sus creencias. Sí, porque toda creencia hay ahí un valor. A mí, por ejemplo, ¿por qué yo creo en esto? Una pregunta. ¿Por qué es importante creer en esto? Ahí hay un valor también como que al lado de esta creencia. Siempre que hay una creencia, hay también un valor que se conecta con esta creencia. Algo que es importante. Hay ahí, como podemos decir de una forma muy simple, hay un logro creer en esto. Yo creo, por ejemplo, yo creo siempre en esto porque mi padre cree. Si ahora yo pienso diferente, puede ser que mi padre no vaya a me aprobar. Mi madre no voy a ser aprobado. Entonces hay también un gano, un logro y de este momento un valor, claro, conectado con la creencia. En la mayoría de las personas van a un coach o van a una terapia para ser mejores personas. Sí. El tema es que no quieren transformarse. Y eso tiene que ver con un miedo al cambio. Sí. Me imagino yo, o dejar de ser. ¿Cómo tú entonces incorporas estas creencias nuevas a pesar del miedo, a pesar de la resistencia al cambio de la persona? ¿Te sirve la hipnosis, por ejemplo? Puede ser por la hipnosis o también, sí, por ejemplo, una cosa que ayuda mucho este cambio
es la hipnosis futura, como una visión del Una futuro. progresión. Sí, Progresión. una progresión. Al vez de una regresión, es una progresión. Porque su Ujú. mente en este momento va a tener un ensayo, va a ensayar, enseñar este nuevo escenario. Y cuando, por ejemplo, yo puedo, por ejemplo, tener un sueño de viajar para Japón, por ejemplo, Japón. Y a mí me encanta, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y un día, por ejemplo, yo duermo en mi casa y me acuerdo en el centro de Tokio, por ejemplo. Era mi sueño estar en Japón, en Tokio. Pero cuando yo acuerdo en el centro de Tokio, yo pienso, wow, ¿qué yo hago aquí? Estoy asustada, yo tengo miedo en este momento, yo no sé qué hacer aquí. Entonces, ¿cuál que yo voy a hacer en este momento? Yo voy a volver para mi casa. Yo no quiero más Tokio. A mí no me gusta porque la experiencia fue muy, muy mala. Pero en este momento, Marcelo, ¿qué yo necesito hacer con las personas? Hacer esto de progresión para enseñar, para que mi cerebro tenga ahí un escenario, para que yo construya en un escenario futuro, pero presente en mi mente. Yo voy al futuro, pero está presente en mi mente. En este momento yo empiezo a hacer conexiones neurales, Neuronales. Sí, neuronales. sí. O sináptica. Voy a hacer sinápticas en este momento que voy a construir una experiencia. Aquí lo es. Porque para nuestra mente no hay pasado ni futuro, hay presente. Entonces, todo lo que pienso para el futuro está pasando ahora. Entonces, en ese momento, a la forma, para mí, en mi percepción, delante de todas las teorías, las técnicas, por ejemplo, para trabajar con una persona para que para él el cambio, las cosas nuevas son difíciles, es entrenar esto en su mente, para crear un nuevo sitio de conforto, de seguridad. El lenguaje cumple una función muy importante en todo esto que estamos hablando, porque si tú te tratas mal, te dices cosas malas, finalmente te las terminas creyendo y eso finalmente va creando hábitos de conducta, de comportamiento, de sentirte limitado, que no eres capaz. Con el hecho de cambiar y hacer de manera positiva y de palabras más suaves o amigables con uno mismo, te permite hacer diferencia, hacer Sí, un cambio también. sí, porque también las palabras si por ejemplo yo siempre voy a hablar palabras malas, pesadas, ¿no? Pesadas, palabras ¿Sí? malas, Duras. duras. Y voy a también, en este momento, yo estoy pensando, yo estoy pensando en aquel que estoy hablando, yo estoy creando en mi mente un escenario, y también yo estoy sintiendo, yo estoy produciendo una emoción, Y en este momento, toda mi biología está siendo afectada por esta palabra. Entonces es algo muy grande y interesante que hay estudios neurocientíficos. Luciane, te voy a tener Sí, que cortar, nos quedan 22 segundos y se va a cortar, así que te voy a sí, dar un abrazo, hablo mucho. muy, muy obrigado, muchas gracias, estamos conversando internamente, nos quedan hartas cosas por conversar y que decirle a la gente. Vamos a subir el video a ver si inmediatamente al Instagram, ¿ya?